Bienvenidos a nuestro canal, Dios os bendiga. En el encuentro con Jesús de hoy, vamos a leer una historia que está narrada en el Evangelio de Juan, capítulo 9. Dice así la palabra de Dios. Al pasar, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego? ¿Él o sus padres? Jesús respondió, no pecó él, ni tampoco sus padres. Más bien fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mientras sea día, nos es necesario hacer las obras del que me envió. Viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. Entonces le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al volver ya veía. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego, decían, ¿no es este que se sentaba a mendigar? Unos decían, sí, es él. Otros decían, se le parece. Pero él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿y cómo es que se te han abierto los ojos? Él le respondió, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y yo fui, me lavé y recibí la vista. Ellos le dijeron, ¿y dónde está él? Él dijo, no lo sé. El que había sido ciego fue llevado ante los fariseos. Cuando Jesús hizo lodo y le abrió los ojos al ciego, era día de reposo. También los fariseos volvieron a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo en los ojos y yo me lavé y ahora veo. Algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Y otros decían, ¿cómo puede un pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego, ¿tú qué opinas del que te abrió los ojos? Y él respondió, creo que es un profeta. Pero los judíos no creían que aquel hombre había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron, ¿es este el hijo de ustedes, de quien ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres le respondieron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo es que ahora ve, y tampoco sabemos quién le abrió los ojos. Pero pregúntenle a él, que ya es mayor de edad y puede hablar por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo de los judíos, pues estos ya habían acordado expulsar de la sinagoga a quien confesara que Jesús era el Mesías. Por eso dijeron sus padres, ya es mayor de edad, pregúntenle a él. Entonces volvieron a llamar al que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Pero él respondió, si es pecador, no lo sé. Lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo. Por eso que he intitulado, yo era ciego y ahora veo. Ese capítulo 9 de Juan es todo el relato de esta sanidad que Dios hizo en un ciego de nacimiento, pero también la repercusión que causó no solamente entre los vecinos, la comunidad, sino también entre los religiosos, entre los fariseos. Aquí hay el primer interrogatorio, porque los fariseos no estaban interesados en reconocer, en se alegrar con aquel ciego de nacimiento que ahora veía, porque era
Estaba claro que era un milagro. Sin embargo, su incredulidad cegaba su entendimiento. Había tanta incredulidad que eran incapaces de reconocer que Jesús es Dios, que Jesús sana, que Jesús cura. Y efectivamente fue lo que ocurrió aquí. Por esa razón que ellos invitan a los padres y los padres por miedo dicen, mira, es nuestro hijo, es un hecho, y efectivamente era ciego de nacimiento. Lo que no sabemos es que como ahora ve, ni tampoco quién lo hizo. De manera que los fariseos vuelven a preguntar exactamente lo mismo al ciego y el ciego repite nuevamente la misma historia porque no había otra cosa que decir. Más adelante, el capítulo 9 es bastante largo, tiene 41 versículos, así que no voy a leer todo el texto, pero sí voy a leer algunos versículos claves para que podáis ver cómo es la incredulidad en el corazón de hombre, ¿no? O de los hombres, en este caso de los fariseos. Entonces, ¿qué pasa aquí después de ese segundo interrogatorio? El versículo 34, cuando ese ciego cuestiona y dice, ¿cómo es un pecador? Porque sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Entonces, Dios escucha a aquellos que hacen su voluntad, se refiriendo a un milagro de esta magnitud, ¿no? Tú naciste del todo en pecado y nos vas a enseñar, y lo expulsaron de allí. Pero no es curioso, si ese hombre había nacido en pecado y estaba en pecado, siguiendo su línea de raciocinio, siguiendo su lógica, la lógica de los fariseos, que eran los religiosos de la época. Entonces, ¿por qué Dios había sanado a este hombre, que era un ciego de nacimiento? ¿No es algo para pensar? Pero ellos estaban tan cegados por su incredulidad, por su autosuficiencia, por su religiosidad, que cualquier cosa era una excusa para no creer en lo que ellos estaban viendo. A continuación, Jesús descubre que este hombre había sido expulsado de la sinagoga y tiene un segundo encuentro con este hombre. Y le pregunta, versículo 35, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y el ciego responde, Señor, ¿y quién es para que crea en él? Versículo 37, Jesús le dijo, pues ya lo has visto, y es el que habla contigo. Y él le dijo, creo, Señor. Y lo adoró. Este ciego de nacimiento recibió no solamente la cura para sus ojos físicos, sino también la cura para la ceguera espiritual, que en este momento todos estaban sufriendo de esta ausencia de Dios, de este distanciamiento que provoca el pecado, que nos aleja de Dios. Y este ciego cree en Jesús, cree que Jesús es el Hijo de Dios, cree ahora que Jesús es más que un profeta, cree ahora que Jesús es aquel que le sanó y que le está dando vida. Y ahora ya no le importaba porque había sido expulsado de la sinagoga, si era ahora parte de los discípulos de Cristo. Lo que ahora él veía era la salvación, esta luz del mundo, como dijo Jesús al principio de este capítulo, yo soy la luz del mundo. Y claro, él ahora veía no solamente las cosas materiales de este mundo, él vio la salvación. Él vio a Jesús con otros ojos, con los ojos de la fe. ¿Y tú? ¿Necesita que Dios abra tus ojos espirituales para que veas la salvación que hay solamente en Él? Los fariseos aquí se juzgaban a sí mismos como autosuficientes, como los dueños de la verdad. Y no reconocieron a Jesús como el Mesías, a Jesús como el ungido de Dios, a Jesús como el Hijo de Dios. Y si tú ya lo conoces, no permitas
que la incredulidad, que las circunstancias, que las luchas, que las adversidades cieguen tu entendimiento. Y recuerda, si tú tienes alguna duda o alguna inquietud, escríbenos aquí abajo. Que Dios te bendiga y abra tus ojos espirituales para que tú puedas ver la salvación que hay en Cristo Jesús. Hasta la próxima.